Hola, muy buenos días, bendiciones. Gracias por estar una vez más allí conectados, porque sabemos que cuando nosotros nos proponemos y anhelamos de todo corazón, Dios nos habla, o mejor, podemos escuchar su voz porque Él siempre nos ha estado hablando, Él nunca ha dejado de hacerlo. Y en esta mañana sabemos que vamos a escuchar la voz de Dios a través de su bendita palabra. Bienvenidos a este tiempo de devocional. Muy buenos días a todos, Dios les bendice, les damos la bienvenida a este tiempo devocional, a todos aquellos que nos ven desde fuera de la nación, en otras ciudades, en otros pueblos, les bendecimos en esta mañana y pedimos al Señor que la palabra que vamos a compartir el día de hoy cumpla el propósito con el cual el Señor la envía en esta mañana, que sea prosperada en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, mi amado Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque hoy somos parte de la misericordia del día de hoy, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tú eres el que haces y tú eres el que obra, Señor. Permite que la palabra que vamos a recibir en esta mañana traiga frutos apacibles de justicia a nuestra vida, Señor. Que no solamente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebranta todo entenebrecimiento, toda sordera, toda ceguera espiritual sea echada fuera de nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y rechazamos todo pensamiento contrario a tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que los dichos de nuestra boca sea tu palabra, bendito Señor y Dios, no nuestro pensamiento, no lo que creemos, no lo que consideramos, sino lo que está escrito y lo que está establecido. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de un tema de una nueva generación, y es un tema importante para cada uno de nosotros, ya que es una responsabilidad, un compromiso el que nosotros podamos dejar una nueva generación. Si nosotros vamos a la historia bíblica, se me viene ahora a la mente, al corazón, lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Ellos salen de Egipto, están en el desierto, pero esa generación que entró al desierto no fue la misma generación que entró a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Si Dios les había dado una promesa. Porque ellos fueron duros de corazón, porque fue un pueblo infiel, porque fue un pueblo inconforme. Y esto los llevó a no ser parte de esa generación que entraría a la tierra prometida. La generación que entró a la tierra prometida fue una nueva generación. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos esa nueva generación, una generación dispuesta, una generación que busca la presencia de Dios, una generación que tiene el temor de Dios para poder llegar a entrar a esa tierra prometida, a poder conquistar. Y estamos basando en esta enseñanza en Proverbios capítulo 30, versículo 11, dice: hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Eso lo hemos estado viendo y hemos estado haciendo un paralelo con la vida de Sansón, como Manoa, el padre de Sansón, fue un hombre que tuvo el temor de Dios y siempre pidió la dirección de Dios para guiar a su hijo Sansón, porque es un hijo escogido, porque es un hijo que desde antes de su nacimiento ya estaba predestinado, así como tus hijos y los míos. Necesitamos la dirección de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 12, por favor. Hay generación limpia en su propia opinión, y si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Entonces aquí está hablando de una generación, y volvemos a repetirlo, no está hablando de un grupo, de una minoría, sino de toda una generación que está apoyándose en su propia opinión, que considera tener la razón en todas las cosas. Y esto es algo bien particular que está sucediendo hoy en día en esta generación también. Estas generaciones consideran no necesitar una enseñanza, consideran que ya todos lo saben, que nosotros los padres somos los anticuados, que nosotros los padres como que no estamos en ese mismo pensamiento que ellos. Ahora, mira lo que dice el libro de Jueces, porque seguimos haciendo el paralelo. El libro de Jueces, capítulo 14. Libro de los Jueces, capítulo 14. Y dice la palabra: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos,
Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Este era el deseo de Sansón. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por sus sentidos, por su gusto, por lo que llegó a ver. Él inclinó su corazón y lo inclinó hacia el lugar menos indicado, el lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque él se enamoró de una de las hijas de los filisteos. Recordemos que los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Y este hombre ya tenía una instrucción de parte de Dios: no te fijarás, no inclinarás tu corazón a mujer de entre los filisteos o de los extranjeros. Pero este joven, Sansón, entonces se enamora de esta mujer y le dice a su papá, le dice a su mamá que por favor se la tome por esposa. Mira el versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer de entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de entre los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Es decir, que aún por encima de lo que Dios había hablado estaban los gustos de Sansón. Tómamela porque es que ella me gusta, ella me agrada. En ese momento él pasó por alto la instrucción de Dios, el mandamiento de Dios, lo pasa por alto. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por alto una instrucción de Dios por un gusto, por lo que consideramos? Pero ¿qué tiene de malo? Volvemos al mismo punto de lo que está diciendo Proverbios. Proverbios nos está diciendo que esta generación se apoya en su propia opinión y es sabia en su propia opinión. Y Sansón quería ser sabio en su propia opinión y que su padre entonces le diera este gusto de tomar a esta mujer como su esposa. Y nosotros como papás tenemos una responsabilidad, nosotros como padres tenemos un compromiso, y es en lo posible ser piedras de tropiezo para nuestros hijos. Cuando hablo de esas piedras de tropiezo, no estoy hablando de interponernos en el propósito divino y celestial, sino piedras de tropiezo es colocar un tropiezo. Lo que nosotros estamos llamados es a eso, a instruir a nuestros hijos. Somos una piedra de tropiezo para ellos cuando nosotros les decimos no ante algo que ellos están haciendo mal. Para ellos nos convertimos en una piedra de tropiezo, y si es posible, seguiremos siendo una piedra de tropiezo para ellos en la manera en que nosotros estamos enseñándole la palabra, instruyendo la palabra, dándoles una instrucción a ellos. Y evitando que se equivoquen, porque Sí. siempre cuando hay un consejo, siempre cuando hay una palabra, una instrucción, es evitando que ellos se equivoquen. Es decir, no te equivocas cuando tú te acercas a tus hijos y les instruyes. Encuentra uno mamás o papás que dicen: pues yo lo dejo, y si se equivoca, pues que se equivoque, y si se tropieza y se cae, pues que se levante. No es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que nosotros somos el instrumento de Dios para instruir a nuestros hijos, para enseñarlos, para formarlos. Es decir, que no podemos dejar que ellos tropiecen, que ellos se caigan, ya si por causa de la obstinación de ellos, ya por causa de la terquedad y la necedad de ellos tropiezan y caen, es porque ellos así lo decidieron. Pero de parte de nosotros, no solamente como papás, porque también tenemos sobrinos, también tenemos hijos de amigos, también tenemos los jóvenes de la iglesia, ¿sí? Donde ellos también necesitan la instrucción, y uno no puede decir: pues como no es mi hijo, como no es nada mío, pues allá que el papá le diga, que la mamá le diga, o que la familia. No, porque si Dios coloca algo en nuestro corazón es para que nosotros hablemos, es para que nosotros instruyamos y corrijamos, ¿verdad? Si podemos evitar la caída de alguien, ¿por qué no evitarla? ¿Cierto? Sí. Entonces es lo que nos está enseñando en esta mañana la palabra, y es lo que nosotros tenemos que tener claridad. Fuimos puestos para evitar que nuestros hijos se equivoquen, y cuando el pastor habla de serles tropiezo, es impedirles en medio del camino que ellos tomen malas decisiones, es salirles al camino e impedir que ellos se tropiecen y caigan. Esa es la labor que nosotros tenemos. Ahora, mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4, porque estamos hablando tanto desde el punto de vista de los padres como también de los hijos. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué tremendo, porque dice que los criemos en disciplina.
en disciplina. Y hoy en día nadie está formando hijos en disciplina. La semana pasada hablábamos que nuestra responsabilidad como padres se la hemos delegado a un colegio, se la hemos delegado a una abuela, se la hemos delegado a una tía, o se la hemos delegado a la vecina, o se la hemos delegado a la iglesia. Y aquí la palabra es muy puntual y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críenlos. Es decir, que la labor de la crianza es de papá y de mamá. Sabemos que los tiempos han cambiado y papá y mamá hoy en día trabajan, ¿verdad? Pero no quiere decir que no sea una responsabilidad nuestra como padres. A veces van a la iglesia y dicen, pastor, yo se lo traje a ver usted qué le hace. ¿Nosotros qué podemos hacerle? Orar por él. Pero realmente la persona que tiene la responsabilidad es papá y es mamá de disciplinar y amonestar, dice la Biblia, y amonestación del Señor. No de lo que creemos, no de lo que nos parece, sino amonestarlos en el Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mira lo que dice, disciplina, dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Habla acerca de la sabiduría, habla de la palabra, porque habla de amonestación del Señor, nos habla de la escritura, cómo nosotros podemos aplicar la palabra en determinado momento con nuestros hijos, y no en determinado momento, siempre la palabra es aplicable para nuestros hijos. Entonces debemos aplicar la palabra también en la corrección, ser sabios como padres al a amonestar y el corregir y disciplinar a nuestros hijos. ¿Para qué y por qué razón? Lo primero que dice antes de la disciplina y la corrección, ¿qué es lo que dice en el versículo 4? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque cuando nosotros corregimos en nuestras fuerzas, sin sabiduría, ellos se van a levantar en ira. ¿Por qué? Siempre lo he hablado, siempre lo he dicho, y es un principio que yo tengo muy claro. Una instrucción, una corrección sin instrucción trae una destrucción a nuestros hijos. Necesitamos al corregirlos, al disciplinarlos, necesitamos que sea a través de una instrucción también. Entonces la corrección debe ir acompañada de esa instrucción. ¿Por qué razón los estamos corrigiendo? Que para ellos no parezca una injusticia, aunque en su comienzo lo va a hacer, pero ellos van a poder entender. ¿Por qué nosotros necesitamos tener claro esto? Que no levantemos ni provoquemos a ir a nuestros hijos, porque de lo contrario ellos van a tomar decisiones incorrectas, están basados porque están dolidos por muchos factores. Nosotros cuando ellos han cometido un error, con facilidad nos llenamos de ira. Nos airamos y llegamos a cometer un error y a pecar. Y dice la palabra, airaos pero no pequéis. Nosotros entonces necesitamos la sabiduría, necesitamos el conocimiento y aplicar una corrección indicada y correcta para nuestros hijos. Dice, no los provoquemos a ira. No los provoquemos a ira. Pero esto no solamente va para los padres, porque estamos hablando de padres y de hijos. Entonces nosotros los papás no levantemos en ira a nuestros hijos. Debemos corregirlos, debemos instruirlos. Dentro de la crianza no solamente es el alimento y el vestido, también la disciplina y la amonestación, porque esto forma el carácter. El hijo consentido es la vergüenza de sus padres, lo dice la palabra. El hijo consentido es la vergüenza de sus padres. Entonces un hijo que se levanta sin corrección, un hijo que se levanta sin amonestación y sin disciplina, es un hijo consentido y por ende va a ser la vergüenza de sus padres. ¿Por qué? Porque el niño entonces se levanta y su crianza, él va a considerar que todo lo que está haciendo es correcto, que todo lo que está haciendo es lo bueno, es lo indicado. Pero él también necesita saber que toda acción va a traer una consecuencia. Y es cuando viene la amonestación, viene la disciplina, viene la instrucción, viene la enseñanza. Entonces, si nosotros amamos a nuestros hijos, dice la palabra que al hijo que él ama, a él corrige y a este disciplina. El amor también se ve reflejado en la manera en que nosotros los disciplinamos y los corregimos. Pero ahora mira lo que dice Efesios 6:1. Dice, hijos. Entonces aquí esto va para los hijos. Esto es parejo. Sí, esto es parejo, dice la pastora. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia es algo justo. ¿No te parece, joven? Lo dice la palabra, la obediencia. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Cuando refutan es porque a ellos les parece injusto. A ellos les parece injusto. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Habla de la obediencia, habla de la honra, habla de la largura de días, y todo viene por la obediencia, por esa honra a los padres. Entonces los hijos, esto es de parte y parte, para que haya un hogar de bendición, para que haya unos hijos de bendición, para que haya unos padres. Entonces nosotros necesitamos de nuestra parte, pero también ellos de la suya. Dice la escritura, obedezcan a sus padres, pero después le habla a los padres y dice, corrige a vuestro hijo. ¿Cuándo viene una corrección? Cuando no hay obediencia. ¿Cuándo viene una corrección? ¿Cuándo viene una amonestación? Cuando no hay una honra. Necesitamos amonestarlos, necesitamos enseñarlos. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra, para que seas de bendición. Necesitamos amonestarlos, si los amamos, para que ellos crezcan como unos hijos de Y bendición. es bueno saberlo y aplicarlo. ¿Por qué? Porque a veces cuando ellos crecen queremos un respeto, pero nunca les enseñamos a respetar. Entonces va a ser muy difícil. Lo mismo cuando ellos son pequeños, enseñarlos a honrar. ¿Cómo aprenden ellos a honrar cuando nosotros también los honramos a ellos como hijos? Eso es algo recíproco, para que cuando ellos crezcan no tengan la dificultad, la lucha de honrar a un papá, de honrar a una mamá. ¿Por qué? Porque de pequeños les enseñamos y les instruimos. Hay muchas situaciones y en este tiempo, y por eso estamos hablando de la generación, de esta generación, porque no vemos hijos que honren, no vemos hijos que obedezcan, y desafortunadamente pasa y tenemos este fenómeno, es porque como padres nos hemos equivocado. Como padres no les enseñamos a ellos el respeto, no les enseñamos a ellos la obediencia. Si un hijo no aprende a ser obediente en casa, es un hijo que cuando sea grande va a tener problemas con la sociedad. ¿Dónde radica el problema de la rebeldía hacia una sociedad? Cuando en casa un niño no aprende a obedecer. Si un niño o un joven no obedece a su papá y a su mamá, no va a obedecerle absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo habla, Rebeldes. ¿verdad? Son rebeldes. Y son rebeldes ¿por qué? Porque no les amonestamos, no les enseñamos a ellos desde pequeños a aprender a ser obedientes. Recordemos que por la herencia adánica ellos nacen rebeldes. Todos nosotros nacimos con los genes de la rebeldía. ¿Cómo hacemos para que esa rebeldía sea parte del corazón del niño, del joven, del muchacho? Cuando le enseñamos la obediencia. Ahí es de la única manera como ellos aprenden a alejarse de esa naturaleza adánica con la que hemos venido todos. Cuando les hemos enseñado y les hemos amonestado a ser obedientes. Y es duro porque si ellos no aprenden obediencia dentro de casa, que la obediencia dentro de casa es con amor, imagínense que ellos la tienen que aprender con la sociedad, y la sociedad nunca va a aplicar el amor para que ellos aprendan a ser obedientes, a diferencia del hogar. Ahora mira lo que dice el versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ahora nosotros podemos llegar a pensar y analizar y darle una interpretación muy rápida y tal vez incorrecta a este versículo, porque dice que esto venía de parte de Jehová. Ay, pastor, entonces esto fue un plan de Dios para que Sansón se enamorara de una mujer filistea. Y no, dentro del propósito perfecto de Dios no estaba que Sansón se uniera con una filistea. ¿Qué más bien fue lo que sucedió? Que Dios tomó el error y el pecado de Sansón para cumplir un propósito sobre el pueblo. Nosotros, dentro de lo que vivimos, nos hemos equivocado. Nuestros hijos se han equivocado. Cuando ellos se golpean, cuando ellos se caen, la pregunta ¿es culpa de ustedes, papá? ¿O fue la voluntad de ustedes el que ellos se cayeran? ¿Verdad que no? Pero ¿qué hacemos nosotros como padres? Nosotros aprovechamos esa situación, ese momento, para llevar una instrucción a nuestro hijo. Aunque nosotros no fuimos los que propiciamos la caída de nuestros hijos cuando se golpearon, entonces nosotros sí vamos, y mientras nosotros los estamos vendando y los estamos sobando, ¿qué estamos haciendo como padres? Hijo, yo te dije que no te subieras ahí. Hijo, yo te lo advertí. Hijo, ¿por qué corrías? Hijo, ¿por qué te soltabas de la mano?
Estamos vendando la herida, pero también estamos dando una enseñanza. No fuimos los culpables, no propiciamos la caída de nuestro hijo. Esto que sucedió cuando dice esto venía de parte de Jehová, esto no indica que sea Dios el que haya propiciado esto, sino que Dios más bien lo que hizo fue tomó el error de Sansón y ahora dijo, ok, Sansón se metió donde no era, pues ahora tiene una entrada a los filisteos, pues se va a cumplir un propósito aún con el mismo Sansón, porque muchas veces lo que queremos es justificar nuestros errores, o por qué Dios no la quitó, o por qué Dios no hizo, o por qué no dejó de hacer. Hermano, ¿por qué Dios no se interpuso? ¿Por qué Dios no envió un ángel? Hermano, porque nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío. Nosotros tenemos una voluntad. Dios no anula nuestra capacidad de decisión. Tenemos una decisión, tenemos una voluntad. Nuestros hijos tienen una voluntad. Nosotros tenemos una voluntad. Y terminamos culpando a Dios. Terminamos culpando a Dios y en esta generación terminamos culpando a Dios sobre la situación difícil, sobre aún nuestras decisiones. Si nosotros colocamos un negocio, queremos, hermano, que en un trinar de dedos venga una bendición sobre ese negocio, porque dice la palabra que todo lo que prenda en nuestras manos sería prosperado y bendecido. La pregunta es, ¿fue de Dios colocar ese negocio? ¿Fue el tiempo de Dios para colocar este negocio? Porque nosotros queremos que todo lo que hagamos, como lo que sucedió con Sansón, porque dijo, pero es que yo lo quiero, pero es que ella me agrada. Y vivimos de sentires, pero es que yo siento colocar el negocio, pero es que yo siento paz para colocar este negocio. La pregunta es, ¿Dios ya habló a tu vida de que era el tiempo de colocarlo o no colocarlo? Porque no podemos vivir por emociones. Y tú puedes colocar el negocio y van a haber pérdidas. ¿Y a quién terminas culpando? A Dios. Y entonces aquí es que sucedió. Él se enamoró de esta mujer y terminó con esta mujer, terminó llegándose a esta mujer. Mira lo que dice el versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las villas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Había matado un león y él no le declaró nada, él no dijo nada. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Es decir, que no se quedó con las ganas. Sí, él fue y él lo hizo, él despedazó un león, no le declaró nada de esto a papá, no le declaró nada de esto a su mamá, sino que él mató al león y dice que fue, descendió, le habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Versículo 8, y volviendo después de algunos días para tomar a esta mujer, dice, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. He aquí que en el cuerpo muerto del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Qué fue lo que sucedió? Sansón mata a un león, lo deja a un lado del camino. Cuando venía de camino, cuando volvía para llegar a donde estaba esta mujer que le había gustado y a la cual se iba a llegar, dice que vio un enjambre de miel, un enjambre de abejas. ¿Qué producen las abejas? Miel, algo dulce, algo deseable, pero estaba dentro del cuerpo muerto del león. Y para los hijos de Dios, para este hombre, que era un hombre nazareo, no le era permitido tocar un cadáver, porque era algo inmundo. Pero él lo que hizo fue, no hay nadie, entonces pues yo lo voy a hacer. Nadie me está viendo. Este era un hombre que se apoyaba en su propia opinión. ¿Qué tiene de malo? Además, esto es miel, es algo dulce. El pecado, ¿cómo es, familia? El pecado es dulce. El pecado atrae. El pecado siempre va a estar cubierto por muerte. Porque ¿dónde estaba allí esta miel? Esta miel estaba en medio de un cuerpo muerto, lleno de putrefacción. Entonces, estaba envuelto en la misma muerte. ¿A qué nos lleva el pecado? ¿A qué nos lleva el pecado si no es a la muerte? Dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Entonces, aunque era dulce, era agradable, era algo que podían desear. Deseable. Entonces, era algo que lo iba a llevar a la muerte. Era algo que no agradaba a Dios. Y es así pasa con el pecado. Es agradable. Sí. No es malo. El pastor el domingo nos enseñaba acerca de eso. ¿Es fácil dejar el pecado? No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque es agradable, porque es deleitoso. Y obviamente que eso nos implica a nosotros morir.
Esto nos implica a nosotros hacer lo que la palabra nos está hablando en esta hora. Me llama la atención cuando el papá de Sansón le dice, hombre, no encuentra dentro de un pueblo de 2 millones de personas, no encuentra una mujer con la cual se pueda casar, que tiene que buscar afuera. Y es lo que muchas veces Dios nos dice, yo tengo la bendición, la tengo aquí. ¿Por qué quieres buscar la bendición fuera cuando realmente no es una bendición, sino lo que te va a llevar es a la muerte, que es lo que nos está hablando esta mañana la palabra? Y les animamos a aquellos que de pronto no les ha sido fácil, no les ha sido fácil dejar el pecado, que podamos revisar esa situación de nuestra vida y decirle, Señor, no me era fácil, es deleitoso, es deseable, pero yo sé que me va a conducir a la muerte. Y para concluir, ya para cerrar el día de hoy, este devocional, Sansón sabía que estaba haciendo mal, pero fue y le llevó un poco de miel a su papá y a su mamá. Sin ellos saber, ellos terminaron comiendo. Él quería hacerles, sí, él quería hacerlos partícipe a ellos. Sí, les participó, como quien dice, si yo pequé, pues mis padres también, y con eso pues todos estamos en la misma balanza y estamos en la misma medida. Así que tenemos que cuidarnos nosotros y también cuidar a nuestros hijos, que ellos no solamente tengan una vida recta mientras están delante de nosotros, porque eso era lo que hacía Sansón. Él tenía una apariencia frente a sus padres, pero cuando estaba lejos de sus padres, terminó haciendo lo incorrecto, se dejó llevar por sus deseos. Uno, inclinó su corazón. Mira que Sansón cayó por sus gustos, por sus sentidos. Se dejó guiar por lo que vio en aquella mujer, la filistea. Cuando fue al panal, dime si eso no, la miel es dulce al paladar, es decir, el gusto. Entonces cayó por la vista, cayó por el gusto. Y dice que habló a la mujer y ella agradó a Sansón, es decir, que también lo que él escuchó. Lo que él escuchó, el oído. Entonces fue la visión, fue el oído, fue el gusto, fue los sentidos. Entonces hoy tenemos una herramienta, familia, para decir, Señor, guarda a mis hijos. Yo te pido que guarde sus oídos, sus ojos, Señor, su gusto, Padre, su voluntad, para que ellos no caigan en aquella tentación. Y que, pastor, en este caso Sansón le participó a sus papás de algo que estaba mal. Sus papás comieron porque no sabían de dónde provenía esa miel. Consideraron que tal vez él la había encontrado en el camino, fueron engañados, colgado de un árbol, porque normalmente los panales se sujetan de los árboles, ¿verdad? Pero también está la otra parte, y es algo que también es bueno que revisemos como padres. Y que cuando yo sé que mi hijo está haciendo algo malo y viene y me participa de ello, y yo se lo acepto. En este caso, ellos no sabían. No. Entonces necesitamos discernimiento para no ser engañados. Porque nuestros hijos, para justificar sus hechos, nos van a engañar. Y que amamos, y mira que a veces se ama tanto a los hijos que se termina aceptando lo que ellos hacen, porque están las dos posiciones, y yo quiero que quedes en esta mañana meditando en ello, tanto lo que no sabemos, y que es bueno que oremos, que es lo que el pastor nos está direccionando para no ser engañados, pero que también revisemos nuestra posición cuando lo sabemos y lo permitimos. Caemos en contemplamiento con nuestros hijos y pasamos por alto la palabra y les permitimos hacer lo que está incorrecto. Y eso les conduce a ellos a la muerte y trae sobre nosotros perjuicio. ¿Por qué? Porque siendo sabedores, nuestra posición no puede ser permitir cosas, sino enseñarles a nuestros hijos que a nosotros no nos rige algo. Nosotros somos direccionados por algo, y no porque les amamos a ellos, les permitimos errores, y peor, participamos de ellos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, amado Dios. Te alabamos y te bendecimos, amado Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra, una instrucción, una enseñanza. Señor, gracias porque hoy nos hablas de la necesidad de levantar una nueva generación, Señor. Padre, que no seamos permisivos con nuestros hijos, sino correctos.
Señor, que tampoco seamos engañados. Danos el discernimiento y la sabiduría para poderlo hacer, Señor. Te damos gracias en esta mañana y a cada uno, Señor, de los que nos escuchan. Padre, para que seamos sabios en el momento de corregir y guiar a nuestros hijos, pero también como hijos, el obedecer y el honrar a nuestros padres, amado Jesús. Te damos muchas gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Muchas gracias, Jesús. Gracias, papá. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, que el día de hoy sea un día de bendición, que el día de hoy sea un día de respuestas. Yo sé que estamos pasando por infinidad de situaciones, pero Dios siempre es fiel y es justo. Él es propicio a cada una de ellas. Amén. Vamos también el día de mañana a estar en el servicio en la iglesia a las 6 de la tarde. Ya puedes asistir, entonces te esperamos. Amén. El día jueves devocional, viernes el ayuno y el sábado parejas a las 6 de la tarde. Y el domingo nuestros 3 servicios habituales. Así que familia, Dios les bendice. Sean todos bendecidos el día de hoy.